Hola, un cordial saludo para todos ustedes. Estamos supremamente agradecidos porque hoy ustedes nos abren las puertas de sus hogares nuevamente. Hoy tenemos nuevamente a Carolina. Ella es enfermera y terapeuta familiar, el cual hoy vamos a hablar de unos temas supremamente importantes que seguro que si los aplicamos nos van a ser de gran ayuda. Carolina, bienvenida. Gracias, Lili, súper contenta de estar nuevamente con ustedes y con nuestros televidentes en este lugar tan hermoso. Estoy disfrutando de esta vista espectacular. Es verdad, hemos hablado de 6 hábitos súper importantes para nuestra salud, para nuestro bienestar. Pero hoy vamos a hablar de los últimos 2. Qué bueno, interesante. Guatapé siempre tiene unos alrededores maravillosos. Y hoy pues desde otra vista muy hermosa con esta naturaleza que tenemos la oportunidad de disfrutar y con un día maravilloso, queremos invitarlos para que tomen nota y vamos a escuchar estos consejos que son muy prácticos. Cómo tener dominio propio, eso es algo supremamente, ¿qué lo podríamos decir, Carolina, a las personas? Yo podría decir que es un desafío. No sé hasta qué punto sea el hábito más difícil de adquirir, ¿sí? Pero para mí uno de los más importantes, porque si yo consigo tener ese hábito del dominio propio, para mí será más fácil hacer el hábito de los otros 6 de los cuales hemos hablado, ¿sí? Entonces es un desafío grandísimo. Este hábito tiene otro nombre, a veces se le dice temperancia, pero el más común es ese, el dominio propio. O incluso también le conocemos también como autocontrol. Autocontrol. ¿Cierto? A veces algunas personas dicen fuerza de voluntad, que tiene mucho que ver con este hábito también. Y de ahí nos va desglosando a otras que, como dices tú, Caro, se van repercutiendo en otras acciones o en otros hábitos que sin duda pues tenemos que ponerle cuidado, ¿no? Así es, Lili, mira, todos los hábitos se conectan, si tú te das cuenta. O sea, tú no puedes simplemente desarrollar un hábito de los que hemos hablado sin tener en cuenta los otros, ¿ok? Y este hábito no es la excepción. Es más, de este hábito, como te dije anteriormente, se desglosan o dependen los otros, ¿sí? Y es ese dominio propio. El dominio propio es negarte a lo que te hace daño. A veces creemos que el dominio propio es equilibrio y no, ¿sabes? Porque el equilibrio es bueno para las cosas buenas, tener un equilibrio, porque aún las cosas buenas con exceso se vuelven negativas. Por ejemplo, ¿te acuerdas que hablábamos del agua? Ajá. ¿Sí? El agua es saludable, pero con exceso se vuelve pierde sus beneficios. Así es. ¿Sí? Entonces, el equilibrio para las cosas buenas, pero abstinencia total para las cosas malas. Ahí es donde podríamos decir que, por ejemplo, el estado de ánimo y la alimentación va muy de la mano, ¿no? Así es. Depende cómo yo tenga ese dominio propio, ese autocontrol para algunas cosas, por ejemplo, haciendo el ejemplo de la alimentación, ahí parten muchas cosas. Es más, si no estoy mal, la alimentación es una de las formas o aliadas como desarrollamos nuestro dominio propio, ¿sí? El tener un pedazo de torta delicioso, ¿cierto?, al frente, pero ya me comí uno, ¿sí? Y poder decir, no me lo voy a comer ahorita aunque me provoque, tengo muchas ganas de comerme otro pedazo, pero lo voy a dejar para mañana, o es suficiente el dulce que ya me comí hoy, ¿cierto? Y voy a cuidarme. Eso es el dominio propio, es actuar con moderación. Sí, de ahí la importancia de admitir, admitir que hay un problema o admitir que debemos poner cuidado, poner un alto y sobre todo llevar a empezar a hacer un cambio, ¿cierto? Así es, porque mira que hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y es que no nacemos con esa virtud, ¿sí?, del dominio propio. Somos llevados por nuestras emociones, sentimientos e impulsos, ¿sí? Entonces normalmente nadie tiene dominio propio por naturaleza. Es una virtud o un hábito que debemos desarrollar, en el cual tenemos que trabajar. Y nosotros
como seres humanos tenemos la capacidad de desarrollar ese hábito con toda seguridad. Por eso, ¿sí? por eso, Caro, hay que evitar la tentación directa, podríamos decirlo, ¿verdad? Sí. Porque de ahí pues puede uno, si estoy empezando a adquirir, a perfeccionar un poco más el dominio propio, pues debo evitarme de eso, ¿sí? Por ejemplo, una persona que está dejando el licor, ¿sí? Lo más recomendable es que inicialmente pues busque y rodee amistades que le puedan servir para no tener esa tentación de una copa de licor. Si usted, por ejemplo, está dejando de fumar, pues tratar de no acercarse a las personas que están fumando, porque automáticamente te va a generar sensación y deseo de hacerlo, ¿sí? Pero entonces, ahí es donde tenemos que ser muy prudentes. Sí, no es fácil, ¿cierto? Las personas que tienen alguna adicción, por ejemplo, cuando alguien, o he hablado con algunas de esas personas, dicen no es fácil enfrentar y decir no más, o ya no más, ¿cierto? Me voy a tomar una, no me voy a tomar dos, como siempre lo hago. Entonces es lo que tú dices, me parece súper importante lo que dijiste, es alejarme de aquellos ambientes en los que se propicia, por ejemplo, el consumo del alcohol, o el consumo del cigarrillo, o cualquier otro hábito que tú sientes que no tienes el control. Y Caro, mira, ¿sí? Hay algo muy importante, y es que nosotros, gracias a Dios, no estamos solos, ¿sí? Podemos rodearnos de personas que nos puedan ayudar a salir adelante. Incluso no hay que esperar a que nos remitan donde un profesional en la salud, podemos llegar donde un psicólogo, un psiquiatra, ¿sí? Esta semana estaba escuchando estos temas que en la administración municipal está compartiendo con su psicóloga, esto de la salud mental, ¿sí? Es algo muy importante, donde es que el psicólogo no es para locos, ¿sí? El psicólogo le puede ayudar a uno muchísimo en las diferentes áreas, y sobre todo más cuando uno está en estos procesos, ¿no? De que yo veo que tengo que adquirir más dominio propio en algo. Cada uno tiene sus luchas diferentes, y la idea es que me identifico, bueno, por dónde empiezo, qué es lo que está afectando más en el área de mi vida, en una de las áreas de mi vida, la que está afectando mucho más, pero como deseo iniciar un nuevo cambio, pues necesito buscar ayuda, ¿cierto, Caro? Exacto, mira, hay algo muy importante, y tú lo dijiste, y es primero ser conscientes de que necesito mejorar ese aspecto de mi vida, ¿cierto? Desarrollar ese hábito del dominio propio, no lo tengo. Yo fácilmente cedo a la tentación, yo fácilmente no me controlo, no tengo autocontrol. Entonces muchas personas me han dicho, bueno, Caro, pero entonces ¿qué hago? O sea, ¿de qué depende? Solamente de decir, de que un día me levante con fuerza de voluntad y diga, no, bueno, no, hoy no, ¿sí? ¿De qué depende? Bueno, hay algo muy interesante, Lili, y televidentes, que quiero compartir con ustedes, y es que esta capacidad del dominio propio se ejerce en nuestro lóbulo frontal, y durante todos estos hábitos hemos hablado de nuestro cerebro, ¿sí? Porque a veces pensamos que es solo cuestión de decisión, de actitud, bueno, hoy me levanté con actitud positiva y voy a vencer esto, ¿cierto? Que es muy importante, súper importante, pero ¿de qué depende? No lo es todo. En nuestro lóbulo frontal, alguna vez lo mencionamos, voy a volverlo a mencionar, aquí adelante, en este lóbulo de nuestro cerebro, se encuentra nuestra capacidad de planear, por ejemplo, ¿cierto? De planear. Así que en la mañana, cuando planeo mi día y lo que voy a hacer, aquí está, ¿listo? Nuestra capacidad de centrar la atención, nuestra capacidad de toma de decisiones, de raciocinio, ¿cierto? De raciocinio en toma de decisiones correctas, ¿no? De que yo sepa, bueno, esto me conviene y esto no, está aquí adelante, ¿sí? Así que cuando yo tengo eso presente, ¿sí? Yo voy a ser muy cuidadosa de cuidar mi cerebro. ¿Cómo? Ahora la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo cuido este lóbulo frontal? Ya lo hemos dicho durante los otros 6 hábitos. El descanso, tomar sol diariamente, ¿cierto? Recuérdame los otros, agua, tomar suficiente agua,
respirar aire, hacer ejercicio diario, ¿cierto? O mínimo 3 veces a la semana, de 3 a 5 veces a la semana, y alimentarnos bien, ¿ok? Esos 6 hábitos que realmente son una bendición de vida, porque te inyectan vida cuando los haces, ¿sí? Alimentan tu lóbulo frontal. Eso va a hacer que tu lóbulo frontal ejerza una mejor función y pueda ser más fácil, ¿cierto? Que tú llegues a decidir, bueno, soy consciente que esto no me está haciendo bien, ¿sí? Y es así de sencillo. Usar con moderación lo que nos hace bien y abstenernos de lo que nos hace mal. Claro, Carolina. Ahora pues ustedes, nuestros televidentes dirán, bueno, todo lo que están diciendo suena muy bonito, muy bueno, pero tengo problemas en mi hogar, tengo problemas con mis hijos, o vivo sin apoyo de nadie, o quizás pues tengo una vida muy dura, muy difícil, o quizás sencillamente no le veo sentido a muchas cosas. Yo le quiero hacer una invitación, ¿sí? Y es que tratemos de no guardar tanta cosa en nuestra mente. Cuando guardamos tanto, entonces nos vamos cargando y eso nos va nublando hacia esa visión que debemos seguir, es hacia adelante, ¿sí? Excelente. Nosotros en la Fundación Vida Campestre Saludable hemos tenido muchas experiencias con diferentes, sobre todo con muchas mujeres, ¿sí? Que lastimosamente pues nosotros las mujeres somos muy de emoción, ¿cierto? Y los hombres pues en su lenguaje, ¿sí? Hay que entenderles también ese lenguaje de amor que quizás no es tan expresivo y tan emocional como nosotras. Tan específico. Sí, no tan específico. Nosotras tenemos una cajita para cada cosa, ellos no, ¿cierto? Pero ahí es la importancia de saber comprenderlos y entenderlos, y nosotras, las mujeres, podemos ser algo muy especial para que nuestro entorno mejore. Y si tú estás pasando por alguno de estos que te acabo de comentar, yo le invito a usted, o si usted es un papá cabeza de familia, cabeza de hogar, que tiene muchas responsabilidades, pero a la vez pues quiere lo mejor para su familia, o tú eres un adulto mayor que está solo o casi no tiene el apoyo de su familia, muchas cosas. Mire, yo acá les estoy planteando diferentes situaciones, pero al fin de cuentas nos lleva a algo, y es a tratar de organizarnos, ¿sí? A tratar de no tener tanta autocompasión, ¿sí? Porque eso nos va dejando, nos está frustrando, nos va dejando ahí y nos va a ralentizar a poder tener ese autocontrol y ese dominio propio. Entonces, ¿qué podemos iniciar? Por algo básico, lo que le enseñamos a los niños desde pequeños. Cuando va a ir a la escuela, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Un horario. Vamos a hacer un horario, organicémonos un horario semanal, ¿cierto? La semana pues inicia el domingo, vamos a iniciar, entonces el domingo voy a dedicarlo a mi familia, vamos a hacer tal cosa, el lunes voy a ir a trabajar o a hacer alguna actividad, empiezo pero al mismo tiempo en ese horario debo sacar el espacio para colocar qué es lo que debo retroalimentarme para que ese nuevo hábito lo pueda adquirir. Ahora otro dolorcito de cabeza, las finanzas. Antes de que sigas, me parece súper importante lo que dijiste de la retroalimentación, porque es súper importante que desarrollemos la capacidad de planear, ¿cierto? Pero al final del día es súper bueno decir, bueno, ¿qué pasó hoy? ¿Cierto? Y eso es, y me parece súper importante que no lo dejemos pasar, sino que ahondemos un poquito ahí. ¿Por qué? Porque hay cosas que muchas veces en el afán, porque vivimos en un mundo de acelere, ¿cierto? Y esta época es así, todo acelerado, no nos alcanza el tiempo para nada, pero cuando yo soy consciente de que necesito un espacio para mí, entonces me siento al final del día y digo, bueno, ¿qué pasó durante el día? ¿Qué puedo mejorar? ¿Por qué cosas me felicito? ¿Qué cosas hice bien? ¿Qué cosas puedo hacer mejor? ¿O qué cosas debo eliminar? ¿Cierto? Y eso nos va a permitir también lo que tú dices, tener un autocontrol mejor de mi vida, ¿cierto? Es súper importante. Otra cosa, cuando yo digo eliminar todo aquello que me hace mal, es que es verdad. Hay cosas o hay, por ejemplo, sustancias que bloquean esa capacidad del autocontrol, del dominio propio. Para no ir muy lejos, por ejemplo, las bebidas azucaradas. Muy bien, bebidas azucaradas,
bebidas alcohólicas, algunas sustancias nocivas como sustancias del cigarrillo o drogas, ¿cierto? Mira, hay un estudio que a mí me pareció súper interesante del Instituto Nacional de Abuso de Drogas. En el 2020 hizo un estudio sobre la marihuana. Realmente fueron 113 estudios, o sea, fueron muchísimos los estudios. Y fue interesante cómo ellos se dieron cuenta cómo la marihuana, ¿cierto?, ejerce un efecto impresionante en el lóbulo frontal, ¿sí? Y bloquea la actividad del lóbulo frontal para tomar decisiones correctas, para tener dominio propio, para planear, para tener ese autocontrol. Las bebidas azucaradas, como tú decías, hacen exactamente lo mismo, ¿sí? Es como si bloquearan, como si nublaran esa parte y no la permiten funcionar de la mejor manera. Y podemos mirar el tema, por ejemplo, de la nicotina, ¿sí? Escuchaba yo la semana pasada que me decían, no, pero es que mi abuelo vivió tantos años y él era trabajando y con su cigarrillo pegado en el labio y no le pasó nada, pero otras personas han dejado y entonces llega y entonces antes se vuelven peor. Ahí es donde uno tiene que empezar a tener ese autocontrol, tener un acompañamiento, recordar que no estamos solos y como esta pues pueden haber muchísimas más. Pero les quería comentar también algo que también genera mucho desorden mental, que nos genera intranquilidad, y es el tema de las finanzas, Caro. En ocasiones pues no nos organizamos, el tener mucho o el tener poco, eso no hace la diferencia. La diferencia es cómo la administro, ¿verdad? Siempre, para evitar futuros dolores de cabeza en el tema monetario, que es lo que siempre, muchísimo, en gran porcentaje uno escucha y que le piden a uno asesoría. Recuerdo cuando estaba en la universidad, cuando nos enseñaban en esta parte de economía y finanzas, cómo solamente uno tratando de separar el 10% de sus ingresos, cómo te alivian a ti para un bienestar futuro. Y es algo básico, es una fórmula básica, pero casi no aplicamos. A veces nos gastamos un poco más antes de que nos llegue nuestro ingreso, entonces después empezamos a generar también muchas dificultades por la parte monetaria. Casi siempre nos gastamos más de lo que nos ingresa, ¿cierto? Y ahí empiezan los problemas, porque empiezan las deudas, porque no solamente hay sustancias que bloquean nuestro cerebro, ¿sí? Y que, bueno, otra cosa que no quería dejarla pasar, y es que recuerdo que en los estudios que leí, esas sustancias pueden conllevar hasta una esquizofrenia, por ejemplo. Pero no solo sustancias, lo que tú decías, ¿sí? No tener control en muchas actividades diarias, como por ejemplo el exceso de trabajo. ¿Qué me dices sobre eso? ¿Sí? O sea, realmente bloquean la capacidad que tenemos como seres humanos de tomar decisiones correctas. Cuando tú trabajas en exceso, tu cerebro se embota, ¿sí? No tiene tiempo ni para hacer ejercicio, ni para descansar, así que va a estar embotado y no vas a poder tener la capacidad del autocontrol. Entonces te va a dar crisis de ansiedad, depresión, y eso siempre te lleva a algunas cosas, como por ejemplo, cuando la mayoría de las personas está ansiosa, ¿sí? ¿Qué busca comer? Azúcar. Dulce. Comidas refinadas, ¿cierto? Y eso lo único que hace es enlentecer más los procesos cerebrales, ¿sí? Entonces, una cosa conlleva a la otra. Hubo un estudio en Japón acerca del exceso de trabajo. Ellos dicen que las personas que trabajan más de 40 horas a la semana, imagínate, eso es un chiste, porque aquí con seguridad se trabaja mucho más, ¿no? Pero tenemos una calidad de vida que no compensa, ya se genera mucha depresión. Pero aquí tenemos, es que nosotros en Colombia no, es delicioso, claro, el ambiente, pero en Guatapé, y en Guatapé, Caro, sí, estamos súper bendecidos. Lo que pasa es que en ocasiones nos olvidamos que tenemos una venda en nuestros ojos y no alcanzamos a ver todo lo maravilloso que nos rodea. Acá en Guatapé tenemos todo
para tener una excelente calidad de vida incluso con nuestra familia, poder dedicar tiempo, poder compartir, poder salir a dar una caminada en la mañana con todos estos entornos tan hermosos, poder salir a hacer diferentes actividades que eso despejan la mente, nos ayudan, pero en ocasiones nos dejamos absorber. Eso, sí, porque tenemos muchas bendiciones a nuestro alcance, pero realmente esta sociedad de consumo nos consume, ¿cierto? Nos lleva a la necesidad siempre de tener más, y no está mal, ¿cierto? Desear tener una mejor casa, por ejemplo, desear tener un mejor trabajo, pero ¿a qué costo? ¿Sí? Entonces tenemos que sopesar eso. Este estudio que se hizo acerca del exceso de trabajo demostró que las personas que trabajan en exceso, ¿cierto? Tanto en tiempo como en calidad de tiempo, ¿sí? Tienen crisis de ansiedad, depresión, problemas cardiovasculares, que diríamos que tiene que ver eso, ¿cierto? Con el exceso de trabajo. Bueno, porque cuando tú no tienes control del tiempo de tu trabajo, te roba vida para disfrutar de muchas cosas que debes disfrutar, porque somos seres integrales, ¿cierto? Y al ser seres integrales tenemos que disfrutar de todo aquello que Dios nos ha permitido vivir. Qué bueno, Carolina. Por eso es un hábito que tenemos que desarrollar. Así es, y dándole todas estas recomendaciones, queremos ir culminando este programa recomendándoles algo que también es supremamente importante, y es, por ejemplo, aprovechar nuestro entorno, siempre tratar de tenerlo limpio, recoger basuras, es supremamente importante, nos ayuda muchísimo para tener mejor estilo de vida y sobre todo poder servir. Desarrollar el hábito de servir es supremamente beneficioso, y cada día nos ayuda a tener, al ver otra persona que le puedo ayudar a generar, por ejemplo, este hábito, ya estoy sirviendo, es fácil. Servir siempre sirve para todo, Caro. Y te ayuda a quitarte la autocompasión, de estar solo mirándote a ti mismo, ¿cierto? Y tus problemas y tus necesidades y tus crisis, y entonces uno empieza a ahogarse, ¿cierto? Cuando tú empiezas a mirar al otro y muy posiblemente te das cuenta que otros tienen peores problemas que los tuyos, ¿cierto? Tú dejas de tener tanta autocompasión y de mirar hacia adelante. Así es, siempre. Vamos, es la invitación que les hacemos el día de hoy, que ustedes puedan poner en práctica todos estos consejos, que seguro pues que ustedes puedan seguir consultando, instruyéndose en un poco más. Y desde la Fundación Vida Campestre Saludable les damos muchísimas gracias por habernos recibido con tanto amor el día de hoy. A Caro le damos muchísimas gracias por acompañarnos, y a ustedes pues recuerden, acá al final de la pantalla encuentran nuestros contactos, tanto de Carolina como de la Fundación Vida Campestre Saludable, y estamos siempre prestos a servirles. Muchísimas gracias y bendiciones.